Bien, entonces habíamos visto que del lado de succión, de manera resumida, tenemos ejemplo, una presión de unos 20 a 35 psi, inclusive hasta 40 libras de presión, dependiendo. Gracias, sí, que el dibujo me confundió ahí, gracias. Sí, ahí tenemos la presión de alta, aquí estaría la succión, gracias. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, en presión de alta, de manera resumida, ejemplo, 200 psi o libras de presión, 220, temperatura de la tubería de alta elevada, ejemplo, 70, 80 grados centígrados. Aquí el gas refrigerante pasando por el condensador, se va enfriando y se va licuando, parte de lo que hemos visto. Se va transformando en líquido. Y aquí a la salida del condensador tenemos líquido. Y si queda algo de burbuja de gas, cuando llega ese líquido con esa burbuja de gas, aquí llega una trampa de líquido. ¿Se acuerdan que habíamos visto el otro esquema donde hay una tubería que succiona aquí abajo 100% líquido? Y si queda algo de gas aquí arriba, cuando se enfría, se condensa, se transforma en líquido y sale 100% líquido a la salida. Entonces sale líquido refrigerante hacia la válvula de expansión, a alta presión pero a menor temperatura. Entonces aquí, por ejemplo, podemos salir líquido a 50, 40, pero ya es líquido aquí, principalmente. Entonces mandamos líquido o se manda líquido hacia la entrada del evaporador. Entonces va a ocurrir una caída de presión en la válvula de expansión. Se viene aire caliente del ambiente, ya sale frío hacia la cabina. Está de manera muy resumida, por lo que ya vimos la semana pasada. Entonces aquí cae la presión. Aquí podemos tener ejemplo. 200 psi o libras de presión, supongamos a 50, 40 centígrados. Y acá aquí la presión a 30 libras de presión o 30 psi en el lado de succión. Y aquí habíamos visto que podíamos tener temperaturas de 0 grados. Es decir, no puede haber como temperatura promedio en el cuerpo del evaporador. No puede haber aquí como temperatura promedio 0 grados o menos, porque se congela la humedad externa producto de la deshumidificación del aire. Esas goticas que van cayendo hacia la manguera de desagüe. Gracias. Entonces, esta deshumidificación del aire, esta agua líquida que puede haber aquí, dependiendo de las condiciones, se congela. Y al congelarse, forma un bloque de hielo y el motor soplador no manda aire hacia la rejilla, sino que el aire choca hacia un bloque de hierro. Pero justo en la caída de presión, a la salida de la válvula de expansión, que sería la entrada, digamos, del refrigerante al evaporador, pues entonces en ese caso sí puede haber 0 grados, menos 2, menos 4. Pero como temperatura promedio en el evaporador, tiene que estar por encima o mayor o igual a 0 grados, ¿no? Mayor o igual no, mejor dicho, por encima. Entonces, a veces hay vehículos que tienen sensor de temperatura en el evaporador y esa señal va a computadora y hemos visto, pues, porque hemos analizado datos en vivo del sistema del aire, que cercano a 0 grados, perdón, cercano a 2 grados centígrados positivos, la computadora apaga el compresor por temperatura fría del evaporador. Baja un poquitico a 1,5, 1 y vuelve a subir la temperatura poco a poco, cada unos segundos, ejemplo. Cuando llega cercano a 5 grados o 6, vuelve a prender el compresor para bajar la temperatura del evaporador. Es decir, que puede haber un ciclaje en tiempo real de prender y apagarse el compresor. Cercano a 2 grados apaga, cercano a 5 o 6 prende. ¿Okay? Son ejemplos de ciclajes reales. ¿Okay? Cuando hay control de temperatura del evaporador a través de un sensor de temperatura del evaporador. Entonces aquí el refrigerante se va transformando de pequeñas gotas pulverizadas, heladas, frías, líquidas. Entonces, a medida que pasa por el evaporador, se va transformando en gas y ocurre la teoría del enfriamiento, que un líquido cuando se transforma en gas absorbe el calor de su alrededor. Es decir, técnicamente enfría el cuerpo del evaporador. Entonces aquí viene aire caliente de la cabina, pasa el aire por las aletas y ya sale enfriado hacia las rejillas. Y aquí el líquido que venía helado, pequeñas gotas líquidas, se transforma en gas y sale aquí a menos temperatura. Es decir, que del lado de succión del compresor va entonces a llegar el refrigerante gaseoso a menor temperatura, o una temperatura mayor, mejor dicho. Ejemplo, 11 grados, 13 grados. ¿Okay? Si aquí entraste al evaporador, ejemplo, a 0 grados, menos 2, temperatura promedio del evaporador tiene que estar por encima de 0 grados para evitar que se congele. Aquí, por el lado de succión, que ya sale refrigerante gaseoso, estamos hablando de la succión del compresor, puedes tener 11, 13 grados. O sea que esa tubería al tacto de baja
digamos que para ti está fresca, si tu ambiente está a 25 o 30 grados, pero en el evaporador está más frío ese refrigerante. Entonces uno muchas veces, o el técnico muchas veces, toca la tubería de baja, si la siente fría para él, por lo menos al tacto, presumes que hay un buen enfriamiento en cabina. Pero si toca la tubería de baja y la sientes tibiezona o no muy fría, ya tú sabes que en cabina no hay buen enfriamiento, a nivel de percepción por lo menos. Más allá de utilizar los instrumentos como el higrómetro que utilizamos en la escuela para verificar buen enfriamiento en el sistema. Antes de continuar, ¿alguna pregunta? Cuando tú pones el aire full y agarras aire en el interior y abres la puerta y bajas los vidrios, esa tubería está a temperatura ambiente. No, se lo puedo comprobar ahora, pues en un carro que esté enfriando bien. Pero esa tubería puede estar fría a tu tacto con las puertas abiertas, pero habiendo un buen enfriamiento, o sea, una buena diferencia de temperatura entre la externa y la rejilla, al menos 15 grados o más. Yo he visto que ella se pone fría más que todo cuando tú cierras los vidrios. Bueno, pero podemos recomprobarlo en la práctica. ¿Alguna pregunta? Que no sé si será normal que tú frenes el carro al ralenti y lo pongas en la velocidad 1. Y entonces llega cierto tiempo que el compresor empieza a apagar y lo pones en el. Sí, porque, bueno, realmente sí, o sea, digo, es normal dependiendo. Si le falta gas, a veces cicla porque le falte gas al sistema. Me lo digo, te estoy diciendo, en comportamiento normal, que está la cantidad de gas suficiente, el compresor está trabajando bien. Si está en velocidad 1, el flujo es más lento en el evaporador y tiende a bajar la temperatura del evaporador. Entonces, si llega a la temperatura mínimo y ese vehículo tiene un sensor de temperatura en el evaporador cercano a 2 grados, va a apagar. Al cabo un ratico sube 4 o 5 grados, prende el compresor y vuelve a bajar rápido. Pero si tú subes la velocidad del soplador a 3 o 4, el flujo más rápido, la temperatura tiende a subir. Y por lo general ya no cicla a menor frecuencia. Si es que llega a bajar la temperatura cercano a 2 grados en el evaporador. Esa era como la pregunta, ¿o no? Sí, pero siento que es normal, ¿verdad? No, es que es normal, es que lo tienes en uno. Sí, sí, claro. Por lo menos los vehículos que tienen válvula POA eléctrica, controlada por computadora, tú ves en el escáner que la corriente, ejemplo, que estaba en 0,9 amperios, cae a 0, unos segundos. Y después vuelve a subir 0,9, 1 amperio. Es como la forma de ciclar la computadora la corriente a la válvula POA, que es la que regula, digamos, la inclinación, o sea, no regula la inclinación de manera directa, sino indirecta, las presiones en el compresor para que el plato oscilante se incline más o menos y se cambie la carrera del pistón en el compresor. Estamos dando ejemplo, un Toyota Yaris con válvula POA eléctrica. Eso lo vamos a ver pronto porque vamos a ver compresores y eso. Entonces, o sea, a veces si no escuchas que el compresor activa o desactiva el embrague magnético por temperatura muy fría en el evaporador, puede que traiga el compresor una válvula POA eléctrica sin embrague magnético. Entonces el compresor está continuamente trabajando, pero en carrera mínima no levanta presión en alta, no enfría la cabina. Pero cuando la computadora le manda corriente a la válvula POA, el plato oscilante se inclina, que es el que está conectado a los pistones, y aumenta la carrera de los pistones, eleva la presión y empieza a mandar refrigerante hacia el sistema y a enfriar la cabina. Si el compresor no tiene embrague magnéticos, que puede hacer caso, válvula POA eléctrica sin embrague magnético, porque puede hacer caso que tengas un compresor con válvula POA eléctrica y embrague magnético. Entonces, si no tiene embrague magnético, no vas a escuchar que activa o desactiva el compresor por temperatura muy fría, en velocidad 1, sino que lo ves por corriente de válvula POA en el escáner. Ah, mira, la computadora está mandando corriente. Y claro, si tienes el manómetro conectado, por ejemplo, en alta, ves que levanta la presión y succiona la baja, baja la de baja. Y de repente, si la corriente de la POA cae a 0 amperios, porque ya esta vez está casi enfriando a 2 grados, casi congelando el evaporador, entonces la computadora le quita la corriente a la POA, la corriente cae a 0 amperios y la presión de baja en el manómetro sube y la de alta baja. Tienden a equilibrarse las presiones. ¿Alguna otra consulta? Entonces, bueno, habíamos hablado de rangos normales de presión, pero esos rangos son relativos porque si estás en un ambiente muy frío, las presiones tienden a bajar, habiendo la cantidad de gas refrigerante adecuada. O si estás en un ambiente muy caluroso externo, pues entonces las presiones tienden a subir con la misma cantidad de refrigerante en el sistema. O sea, el calor aumenta la presión de los gases y el frío los contrae. Entonces, en un mismo sistema, supongamos que lleve 500 gramos de gas refrigerante el vehículo,
pues puedes tener mayores presiones o menores presiones del sistema, medidas con manómetro, porque el calor o el frío aumenta o disminuye la presión en el sistema. Eso es normal. Entonces, claro, lo que vemos ahí es referencial, ¿ves? Por ejemplo, aquí se muestra de 20 a 40 PSI. Yo por lo menos en el taller, carros con 20 libras y tiene poco enfriamiento en cabina, supongamos que esté cargando solo por presión, aunque lo ideal es con la balanza. Con 20 libras, si estoy cargando por presiones, yo sé que le puedo continuar agregando gas para que la presión de baja siga subiendo, cercano entre 35 libras mínimo, y mejore el enfriamiento en cabina. Y aquí hemos tenido vehículos en el taller con 25 o 30 grados de temperatura externa, cercano a 180, 200 libras, 230, un rango por aquí, pues. ¿Okay? Pero bueno, puedo tener un rango un poquito más bajo si la temperatura externa es fría, o un rango más alto si la temperatura externa es más calurosa. Yo tengo alumnos en Guarena, Guatire, que me han dicho que los 4K por allá, ejemplo, ciertos carros trabajan a 250 libras. Pero de repente tú se queda ese carro en Caracas y tiene 220, pero dependiendo de la temperatura externa, pues. Entonces el error que se puede cometer en ambientes fríos, si no tienes balanza, si no estás cargando solo por peso y quizás tienes un higrómetro que controla temperatura externa y en rejilla, en ambientes muy fríos el error que puedes cometer es que tú no ves que las presiones suben mucho y ejemplo, la alta está en 160 libras, entonces tú le agregas más gas por baja para hacer subir la alta, porque viste que en clase ejemplo la presión tiene que llegar a 200 PSI mínimo, te cuesta de duras penas y le agregas más gas por baja hasta que logras que la presión llegue a 200, 210 libras en baja, en alta, 200, 210 libras de presión, pero resulta que al día siguiente ese carro al mediodía, bajo sol, de repente tienes 320 libras en alta, activándose el electroventilador de alta cada rato porque hay mucha presión y pierdes enfriamiento. Más bien vas a tener que recuperar parte del gas o volver a hacer el proceso de carga de nuevo. Sí, una vez con el colega Jonathan hace tiempo, pues trabajamos una Toyota Tundra a domicilio en la Lagunita. Y se terminó el trabajo como a las 5:30, 6 de la tarde. Entonces, era un ambiente frío. Entonces ahí puedes cometer el error de la sobrecarga, de querer agregarle más gas al sistema porque las presiones crees que tienes que subirlas para que caigan en rango, como te dije, 35 en baja, 220 en alta, y resulta que de repente tienes 25 en baja, en alta, 170. Si cargaste por presiones y con el higrómetro complementas el análisis y está bien, es mejor dejar el carro así, porque al día siguiente esas presiones van a estar mayor. A quererme agregarle gas para llevarla a 35, 220, ejemplo, y que al día siguiente la presión de alta se dispara a más de 300 libras y tengas que recuperar gas por exceso de carga. O sea, el error es ese. Claro, ¿cuál es el gran tema, no? Y de hecho hace poco, vamos a decirlo así, pues un colega del sector automotriz publicó en TikTok un video, me pareció interesante, leí like, sobre el tema de la carga de gas, la balanza, la abrió como un debate, bien chévere. Mucha gente opinó, inclusive gente con talleres, diciendo en los comentarios palabras más que yo tengo 20 años de experiencia en el sector y, ¿sabes? Yo cargo por presión, tal, ¿sabes? Y aquí el tema, pienso yo, pues, es ser humilde para conectarnos y, bueno, si el compañero dijo algo lógico, bueno, de repente un like, un apoyo ahí, ¿ves? Pero bueno, cada quien a veces lo ve de su punto de vista, ¿ves? ¿Cuál es mi punto de vista? De que no tengo la verdad en las manos, sino vivencia. Y obviamente uno se ha preparado al máximo para hacer las cosas lo mejor posible, pero hay que ser humilde. Hay cosas que uno no sabe o de repente aprendí algo del prójimo, ¿ves? En ese recorrido, bueno, yo pasé por la evolución de cargar por presiones y poner la mano y con mi medidor mecánico de temperatura que metí ahí, que era un relojito mecánico con una sonda en la rejilla, pues. Ya por lo menos no era la mano sola, sino con el medidor de temperatura, pero está bien. Hasta que uno aprendió que sí, bueno, a medir rendimiento por la gráfica, que es lo que uno les enseña a ustedes. Y con el higrómetro, entonces ya se compró un instrumento adicional, mide la temperatura en rejilla. A veces el reloj mecánico me daba errores de 4 grados respecto a la temperatura real, no era tan preciso, pero bueno, bien. Y tú te vas tecnificando. Yo no era mucho de la escuela de la balanza, hasta que tuve la oportunidad de tener una balanza y bien, la utilicé. Cuando se me dañó la balanza y la pude volver a comprar una nueva, una segunda balanza,
y empecé a verle como quien dice el queso a la tostada, para decirlo sencillo, pues, en criollo, de que no, el carro lleva 430 gramos, eso es lo que voy a agregar. Este lleva 600 porque lo investigaba por bujía, el mecánico virtual o por el manual de reparación. Tú logras tener ese estado de conciencia de que no hay nada como hacer las cosas lo mejor posible con las herramientas correctas y el procedimiento adecuado. Entonces, como la mayoría de los fabricantes te dicen, por lo menos en la sección de aire acondicionado automotriz de un manual, qué cantidad de gas lleva el sistema o de aceite, o a veces tú abres el capó y tienes una etiqueta arriba, abajo, en el paral, o sea, hay una etiqueta que te dice, nos pasó hace poco con el Volkswagen Bora que trabajamos aquí, 750 gramos, decía la etiqueta, y tenemos la balanza, cargamos por peso. Ahí no me importa si el clima es frío o es caluroso. Claro, es caluroso, me va a tender a subir más las presiones. Si es frío, me la va a tender a bajar. Pero si cargué 750 gramos, que dice el fabricante, es lo que él lleva. Y ya después el análisis por presiones me sirve a mí para complementar y ver si de repente hay una presión muy alta, muy baja por algún problema de algo en el sistema. Y obviamente, aunque cargué por la cantidad de gramos adecuada, complemento mi análisis con mi higrómetro. Y entonces, con la diferencia de temperatura entre la externa y en rejilla, más el porcentaje de humedad relativa que me da el higrómetro, entro a la gráfica de rendimiento que usamos en la escuela. El que no la haya visto, lo usaremos en la práctica, la explicamos en la teoría. ¿Me explico? Entonces, tú tienes que estar consciente al máximo, bueno, de entrar en lo que conocemos y lo aplicamos aquí en la escuela como el Kaizen. Vamos a escribirlo aquí, de japonés, ¿no? De mejora continua, el Kaizen. No conformarte, como decimos en criollo, de un 15 y último, sino buscar mejorar como profesional. Tecnificar tu trabajo con las herramientas, poco. ¿Ves? Pero tú no puedes decir, o sea, lógicamente hablando, tú no puedes decir que se carga por presiones, porque sí, porque tu experiencia, qué bueno que tengas experiencia, pero es como la gente que, y eso se respeta la experiencia, pero como la gente que trabaja con el reloj de baja y carga por baja, hace vacío por baja, etcétera. Tú nunca ves lo que está pasando en alta. Una vez nos pasó con una Tigo, hicimos vacío, precarga líquida por alta, carro apagado. Después volteamos la bombona, prendimos el carro, el compresor y vamos a terminar la carga por baja gaseoso. Y en lo que prendimos el compresor, la presión de alta, o sea, era cuestión de segundos. O sea, un segundo, 2 segundos, y ya iba 150, 200, 200, 150, 300, 350. Apaga el compresor, le dije al compañero. Claro, en teoría, si está la presostática activa, debería apagarte el compresor, ¿verdad? Por eso es la presión que desactiva el compresor. Ejemplo, 420 libras, 400 libras, supongamos, 380. Pero no, apaga el compresor, le dije al compañero. Y cuando nos asomamos, el conector del electroventilador estaba suelto, el que activa el que enfría el condensador. Y nos confiamos porque nos dijeron, o sea, la tonearon el vehículo, nos dijeron, ya el carro está de carga gas. O sea, nosotros no nos llamaron para montar el condensador. Fue un choque, pues. Enderezaron el chasis, ellos montaron todo y nos dijeron, no, listo, eso está de carga gas. Nos confiamos, ¿eh? Entonces uno va aprendiendo, tienes que hacer tu inspección de entrada, tu inspección final después de un trabajo. Y no confiaste que no, sí, carga gas. Y resulta que estaba desconectado el eléctrico. No solo la temperatura ambiente, también veo que la velocidad del electro o el fan clutch, la limpieza del condensador influyen a la hora de uno tomar un diagnóstico o hacer un trabajo en los aires acondicionados. Todo, tienes razón. Y por lo menos hay gente que se enfoca mucho en la limpieza externa del condensador. Hay prestadores de servicio que no importa lo que resuelvan, siempre están limpiando el condensador adelante y mejoras el enfriamiento en cabina. Y también hay condensadores que están muy llenos de barro adelante y dificulta ahí la transferencia del calor entre el aire de afuera y el refrigerante que está pasando. Pero cuando tú limpias el condensador, se nota una mejora en el enfriamiento en cabina. No, pero por lo menos el aquí tiene un electro que baja bastante las presiones. Una vez que había visto presiones tan bajas. Y al contrario de un machito Miguel, creo que tiene el electro, el fan clutch max, pero las presiones muy elevadas, 280, apaga el compresor, baja la presión, vuelve a subir por presión. Sí, pero si tienes un tema con el fan clutch, que trabaja con 2 acoples de velocidad, hay que ver si por ahí viene el tema de que tu presión esté muy elevada en ese machito.
Me costó conversar al que le estaba haciendo la revisión. Mira, me parece que el problema es aquí. Pero ¿por qué? Si no se me sube la temperatura del carro. Entonces, bueno, no entiendo por qué, porque no es mi área, pero me parece que es aquí porque se me sube la presión. Pero es mi presentimiento. Por esa parte es que tengo que mejorar. Entre más fresca esté la condensadora, mejor. O sea, pase lo que pase, entre más fresca, más limpia y se le puede poner todo electro, mejor. O sea, es mentira, yo escucho una persona diciendo que ella también tenía que trabajar. Entonces, si uno le colocaba mucho refrescamiento a la condensadora, no era bueno. Entonces, era verdad. Bueno, es que también el tema ahí es que el sistema de enfriamiento del motor y el de condensador van casados. Sí. Por ejemplo, hay carros que tienen doble electro y se giran los dos electros en velocidad baja, pero si la temperatura del motor sube mucho o la presión de alta sube mucho, entonces esos dos electros que estaban conectados en serie se conectan en paralelo y giran más rápido, bien sea para bajarle la presión de alta o bajar la temperatura del motor. Entonces, sí, realmente, ejemplo, aunque sea solo el electroventilador que enfría el condensador, extrae mucho calor, como el condensador y el radiador están en paralelo, va a bajar también la temperatura del motor. Y si el motor no llega a temperatura óptima, ejemplo, la computadora busca inyectar más combustible, abre más la mariposa, así motorizada, entra más mezcla, el motor está más acelerado, consume más combustible. O sea, son una serie de implicaciones. Enfriar también mucho un condensador. ¿Ves? ¿Cómo? Por eso hay que tener termostato en los carros. Porque si no tienes termostato, la aguja va para abajo, baja la guaira, se va para el piso. Sí, entonces, exacto, exactamente. El carro va fresco, va bien, pero no va sufriendo. Mira, un paréntesis aquí. Compañero, por ejemplo, Félix, cuando después que veamos compresor, él ya debería graduarse. Se han visto algo de compresor y tal, pero la teoría formal y ciertas prácticas que damos en la escuela es que lo es igual que Kelvin. Pero muchachos, independientemente que ustedes se gradúen en compresor y yo les entregue el título, ¿verdad? Pueden seguir viniendo cuando demos de nuevo la electricidad del aire si sienten que necesitan reforzar aquí. Por la escuela no hay ningún problema. Nuestro objetivo es que aprendan bien, es la calidad. ¿De acuerdo? No hay ningún problema. Esta invitación abierta, sabes que aquí no hay problema. Ahorita también hay que buscarse la experiencia, como se pueda. Aquí hacemos muchas prácticas y casos reales, fallas reales. Y uno con humildad hace su mejor esfuerzo al máximo, pues. Y ven que les enseñamos lo mejor posible, teoría y práctica. Pero no solo quedarse con lo que tengan aquí, sino buscarse su experiencia por fuera. Yo tengo amigos, hace poco vino a entrenarse un curso, un alumno a un curso de escáner, pero él vio la formación de aire hace tiempo. Y él empezó chequeándole los aires a los amigos gratis. Hoy en día tiene su taller. Y acá, cada rato posteaba por Telegram las fallas, ya postea como menos fallas, ya se ve que ya está más dominando el área y nadie nace aprendido, pues, pero hay que buscarse, hay que hacer ese esfuerzo de ir hacia adelante con ciertos casos para agarrar experiencia, pues. Como yo sé que tú lo estás haciendo, que yo he visto las fotos, los videos, los otros casos que has resuelto, pero digo, pero cuenten al máximo con la escuela para ayudarlos al máximo. Aquí ni se discute. ¿Okay? De hecho, aquí hay alumnos que se gradúan en el tiempo correcto, bien. Hay otros que, ejemplo, si nos faltó más tiempo, sigue viniendo para reforzar, eso no hay ningún problema. O al revés, aprendió bien, pero él quiere reforzar tal área, se vienen en ciertos temas, estamos pendientes y se vienen. O sea, por la escuela cuenten con ese apoyo. Lo que les quiero decir, que estén tranquilos, pues. Pero sí, al máximo, tú tienes que hacer un esfuerzo aquí y por fuera, para agarrar tu nivel, resolver casos, comprarte tu herramienta, hacer pruebas, irte soltando. ¿Ok? ¿Alguna otra? Ajá. Puede dar caso, bueno, porque lo vi en la práctica de aquí, de que, digamos, por los manómetros, un vehículo, y fuera de ese rango que tú estás mostrando ahí, por ejemplo, lo que teníamos un arterio aquí donde marcaba 280 en alta. Y la conclusión que llegamos era porque el compresor adaptado. Se puede dar caso que las presiones no estén más o menos en estos rangos y no enfríe bien o enfríe bien. Me acuerdo que ese día que estábamos aquí, el compresor se acoplaba. Entonces la conclusión que llegamos fue que el compresor era adaptado. Que no era el compresor del carro, obviamente no era el del carro. Entonces por esa causa las presiones se nos salieron del rango. Pero estaba enfriando bien ese día. ¿Qué carro era? Que no me acuerdo. Es que se le adaptan el compresor que si de Vitara, de otros carros. Entonces Sí. lo que empezamos fue a sacarle carga porque le habían echado el peso correcto. Cierto. Entonces como era un compresor adaptado, entonces llegamos a la conclusión, no,
No, cuando es adaptado es otra cosa. Te voy a responder si tú me dices si te entendí bien la pregunta o no. Más adelante hay una sección de fallas por manómetro, ¿okay? Metódica por tipo de falla. Pero te doy ejemplos. Ejemplo, yo he visto presiones normales, 30, 200 libras, y no hay enfriamiento en cabina bueno. Y me puse a chequear, en ese caso tenía 2 electros el carro, uno soplaba de afuera hacia adentro, el otro de adentro hacia afuera. Y cuando me di cuenta, porque el conector estaba como roto, lo repararon en Margarita, el señor se trajo el carro así, cuando me di cuenta que le habían como que colocado entorchado ahí, mal entorchado los conectores, ajá, había que comprar los conectores, etcétera. Pero digo, en el momento nosotros invertimos los cables. Entonces pusimos el otro electro a soplar de afuera hacia adentro. Y ahí las presiones bajaron, como que si le faltara gas. Ejemplo, 15 libras, 110. No me acuerdo exactamente, pero habían bajado. Entonces en ese momento ya yo no confiaba ni en el gas. Entonces hicimos el proceso de nuevo vacío, carga de gas nuevo que yo tenía y las presiones, ejemplo, 35 o 210, enfriando perfecto. Entonces un ejemplo de presiones en el rango y no enfría bien el carro. Si mi sistema no está originado, me adaptaron un compresor, tú has visto que las presiones te cuadran. Si el sistema no es original, no, donde hay compresores adaptados que tú puedes tener las presiones en rango. O, por ejemplo, nos ha pasado con Toyota Yaris que hacen adaptaciones por fuera y le montan compresores muy grandes y le quitan energía al cigüeñal. Entonces, prenden el compresor y las revoluciones caen, el ralentí es inestable. Inclusive a veces lo dejan trabajando continuo, no desacopla. Y no pasan ni 5 minutos, ya te congela el evaporador. Y entras tú a tratar de solucionar eso, hasta donde puedes. Pues. O sea, siempre lo mejor es dejar el vehículo original. Ya después, bueno, depende del presupuesto del cliente y tú tratas de ayudar al máximo, pero llega un momento que lo que él dice es cierto. O sea, por ejemplo, yo una vez no me acuerdo, pero creo que era una Autana. Y entonces me dijeron algo así como que, pero yo estaba trabajando y yo estaba como que quería hacer que el vehículo enfriase más, pero no lo lograba. O sea, por más que agregaba gas y todo, o sea, tenía un enfriamiento decente, pero no óptimo, con la gráfica de rendimiento y eso. Y después me dijeron, no, es que por decirte, el condensador está al carro y el evaporador está al carro. Yo, bueno, yo estoy tratando de solucionar algo que está alterado. Yo hago mi mejor esfuerzo hasta aquí, ya. Pero si, por ejemplo, si es un carro muy viejo, sí se puede llegar a una fórmula correcta y buscar un compresor, por ejemplo, el 508, creo que son universales, ¿no? Un 508 con una condensadora de ese tamaño, no sé, para ese compresor y un evaporador, así hay. Sí se puede, el tema es tratar de que el compresor mantenga ciertas características similares al original. Tú ves que se consigue, etcétera, pero es lo que te quiero decir, pues al Yaris de una cilindrada o un volumen desplazado que desplazan los pistones, le montan uno más grande y ya ahí le quita mucha energía al cigüeñal. Entonces la computadora busca compensar mezcla, se desajusta, o sea, a veces parece mentira, esos vehículos de antes tienen como más fuerza y aguantan todo. Aquí tenemos un termómetro higrómetro. Podemos medir temperatura ambiente, la temperatura en esta sonda que yo tengo acá, que prácticamente es la misma, y la humedad ambiental. Pero lo que vamos a demostrar ahorita aquí con este termómetro y el refrigerante o el gas 134 es el proceso de la evaporación y cómo el cambio de estado de un fluido, una sustancia, haría que éste absorba calor y disminuya la temperatura. Acá tengo un cilindro de recuperación de gas 134, el cual me permite manipular o manejar el refrigerante en 2 estados. Tenemos una válvula que me da acceso al fondo de este cilindro o de esta garrafa donde tenemos el refrigerante de manera líquida, pero en la parte superior tenemos el refrigerante de manera gaseosa. Entonces, al yo abrir esta válvula saldría el refrigerante en forma líquida porque me permite acceso a la parte del fondo de este contenedor. Pero si yo abro esta válvula, saldría el refrigerante en forma gaseosa. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es abrir la válvula roja, con lo cual va a salir un poquito de refrigerante líquido, el cual yo voy a tomar la temperatura del momento de la expansión o la evaporación de ese refrigerante. Podríamos tener aquí adentro 100 psi de presión del refrigerante y inmediatamente al expandirse, pues se expandiría
a la presión atmosférica. Eso provocaría un proceso de evaporación brusco, caída de presión y a la vez un proceso de absorción de calor de esa sustancia, o lo que llamamos frío. Y veríamos aquí en el termómetro cómo la temperatura probablemente de 25 grados pueda disminuir considerablemente. Entonces vamos a hacerlo, vamos a observar acá el termómetro. Vean que bajó de 0 grados, menos 0,7. Vean lo brusco que fue la caída de la presión, la expansión del refrigerante y el proceso de absorción de calor. Esto mismo que yo acabo de recrear acá es lo que sucede dentro del evaporador cuando el sistema del aire acondicionado está en funcionamiento. Entonces, bueno, esto es parte de lo que es la teoría del enfriamiento, que cuando un líquido se evapora, absorbe el calor de su alrededor. Si te echa alcohol, por ejemplo, en el brazo, él se evapora rápido, tiene una elevada tasa de evaporación, y el alcohol al evaporarse en el cuerpo absorbe el calor de la piel. Si el alcohol absorbe calor al evaporarse, la piel cede calor, entrega calor. Es decir, técnicamente se enfría. A nivel de termodinámica se dice que, y bueno, y todas esas materias en la universidad, que el frío no existe sino la ausencia de calor. Pero uno sí habla de frío porque es lo que el cliente te dice, lo que, bueno, se entiende, el lenguaje, enfría más, enfría menos. No vamos a estar con eso. Entonces, al final, quien se evapora en el vehículo es líquido refrigerante a través del paso del evaporador, por el serpentín del evaporador, la tubería. Pero claro, hay una caída de presión en la válvula de expansión, ejemplo, de 200 libras, por decirte algo, a 40 centígrados, cae la presión por el orificio de la válvula de expansión, y en el lado de baja presión, que es la entrada del evaporador, puedes tener, ejemplo, presión de baja 30 libras a 0 grados, menos 2, menos 4. Claro, pulverizado en pequeñas gotas líquidas. Ya sabemos que como temperatura promedio el evaporador no puede llegar a 0 grados porque se congela la humedad externa. Entonces, claro, esas pequeñas gotas líquidas se van transformando de líquido a gas de manera más fácil porque ya están pulverizadas, están atomizadas. Entonces, cuando esas gotas líquidas se transforman en gas, absorben el calor de su alrededor. En este caso, enfrían el evaporador. Y después viene el aire del ambiente caliente, pasa a través de las aletas del evaporador, que están frías, y el aire ya sale enfriado hacia las rejillas. Por el evaporador que entró pulverizado, líquido en pequeñas gotas líquidas helado, a la salida del evaporador, que sería la succión del compresor, sale a una temperatura mayor, que igual tú la tocas al tacto de la tubería, es fría para ti. ¿De acuerdo? Hay un intercambio de calor. Entonces, claro, esto es un experimento que se muestra aquí, donde, por ejemplo, si se tiene un líquido que se evapora rápidamente, ese líquido va a absorber el calor de su alrededor. Es decir, enfría la temperatura del aire que está dentro de esta cajuela. Y con un medidor de temperatura, termómetro, se detecta que la temperatura dentro de la cajuela de ese aire es menor que la temperatura del aire externo, porque el vapor o el líquido al evaporarse absorbe calor del aire de su alrededor, que es el que está dentro de la cajuela. Entre comillas, el aire, el líquido al evaporarse se lleva el calor, por decirlo de una forma poco coloquial. Es decir, técnicamente enfría la temperatura del aire dentro de la cajuela. Igual, cuando nosotros sudamos, el calor cuando se evapora, o el líquido cuando se evapora, se lleva el calor de la piel. Te da la sensación de frescor. ¿Ves? Esa es la teoría del enfriamiento. Lo que pasa es que este líquido al evaporarse, que puede ser líquido refrigerante, este vapor no se puede perder a la atmósfera, como en ese ejemplo. Hay que volverlo a transformar de gas a líquido, que eso ocurre en el condensador, y de líquido a gas en el evaporador, que es cuando enfría la cabina, pues, o el aire que está ingresando a la cabina. Tiene que entrar ese refrigerante en un ciclo. ¿Okay? Entonces, bueno, los primeros sistemas de refrigeración, un segundito, los primeros sistemas de refrigeración trabajan con R12 o freón 12, o R12, que es un gas que tiene cloro, flúor y carbono. Y bueno, según los científicos, el elemento cloro, cuando se libera a la atmósfera, una relación de 1 a 10.000, o sea, un átomo de cloro o una molécula de cloro, 10.000 moléculas del gas ozono, que es el gas O3, que está arriba en la atmósfera protegiéndonos, generan un filtrado de los rayos ultravioletas del sol hacia la Tierra. Sí,
todo lo que eran las latas anteriormente, cualquier spray de pintura, todo lo que era lata que hacía el como quien dice, todo lo que venía en lata, por lo general en ferreterías, etcétera, tenía como composición el cloro, o sea, 1 a 10.000. Entonces, claro, el cloro liberado en la atmósfera destruía 10.000 moléculas de ozono, o 3, le habría huecos a la capa de ozono, asumiendo que todo lo que nos han dicho es cierto, ¿verdad? Porque uno no tiene capacidad de confirmarlo y a veces en esos temas ha habido controversias. El tema del cambio climático, los modelos, los científicos que dicen, unos dicen una cosa y a veces otros otra. Pero bueno, asumiendo que todo esto es cierto al 100%, ¿verdad? Entonces, bueno, cada cierto tiempo los países se reúnen y firman protocolos. Mira, de aquí a 10 años vamos a incorporar el cloro en la industria, en las latas, etcétera, y tal componente, vamos a reemplazarlo. Entonces, bueno, vino después este tipo de gas con hidrógeno, flúor y carbono, que es el gas R134A. 134A, que al sustituirle el cloro por hidrógeno, pues en teoría ese gas cuando se libera a la atmósfera no le abre hueco a la capa de ozono. Si es un gas, como lo son cualquier gas en la Tierra, de efecto invernadero, es decir, entran los rayos del sol, rebotan en la Tierra, cuando esos rayos, ese calor sube, vuelve a rebotar en una capa de gases y vuelve entonces el calor a que hace en la Tierra y en teoría, según los científicos, la temperatura de la Tierra ha ido aumentando y eso ocasiona ciertos fenómenos a nivel global de inundaciones, etcétera. Y según estudios de científicos, ya se ha cerrado ese hueco de la capa de ozono con el correr de los tiempos. Entonces, bueno, este gas R134A, pues no tiene cloro, tiene hidrógeno. Yo lo que le puedo decir en materia de los gases es que, bueno, siempre hay que trabajarlos cumpliendo ciertos protocolos. Normalmente uno no tiene que liberar esos gases a la atmósfera, sino recuperarlos, hacer una correcta disposición final en función de los países. Sí. Entonces, cuando uno recupera el gas, la máquina Sí. recuperadora, ya yo recupero un gas en el sistema. Y ejemplo, no tengo gas nuevo para echarle cosas de ese mismo, sin problema, o ya está contaminado, no puedo volver a usar. No, porque uno trabaja con filtros para recuperar un gas. Suponte que vas a corregir una fuga y el sistema no está contaminado. Entonces, ese gas que tú recuperaste se reutiliza para hacer una recarga, por ejemplo. Y en alguna oportunidad, por ejemplo, tú has recuperado gas y siempre colocas gas nuevo que ya tenga su bocona de capacidad máxima. ¿Hay algún sitio donde uno lo lleve, lo descarguen? O sea, como para no botar la capa de ozono o algo, ¿no? ¿Hay algún sitio donde uno lleve a Vamos a ese gas. Adelante. antes está bueno para recuperar? O sea, yo lo recupero, no lo puedo volver a reutilizar, pero ¿qué hago con eso? No, ¿cómo tú sabes que el gas está bueno? O sea, realmente, más allá de una prueba de que tu compresor prendido por el orificio del medio, digamos por donde tú conectas la manguera amarilla de servicio, tú la puedes desconectar, agarras una servilleta o un vaso limpio de plástico y tú abres compresor prendido, unos toques en alta, para que salga un poquitico de gas refrigerante y tener un muestreo de qué aceite tiene el sistema, digo, a nivel de tu percepción. Pero, por ejemplo, tú ves el aceite grisáceo o negro con viruta, está contaminado. Si ves un aceite, ejemplo, si le echaron aceite tinteado, está amarillento, verdoso, pero tú no le ves resto de viruta, ni está así tendiendo hacia un color grisáceo oscuro, no hay contaminación. Claro, terminas de verificar bien cuando sacas un compresor, drenas el aceite, ¿ves? Y en teoría tenemos un filtro que utilizamos antes de recuperar ese gas a la bombona recuperación. El tema es lo siguiente, ¿no? Cuando tenemos un sistema contaminado, ¿ves? Ese es el tema. las empresas estas que venden las máquinas estas recuperadoras? Dicen que sí. Bueno, está bien. Sería bueno que si te venden una máquina, que te digan si se daña, si te va a cubrir la garantía cuando recuperes un gas contaminado. Si te dice que sí y pasa y te dan respuesta afirmativa y te cambia la máquina, les creo al 100%. Tienes la máquina y tú andas echando aire a la atmósfera. ¿Dónde tu
No se sabe. En teoría, si te dicen eso, hay una garantía. Perfecto. Bueno, está bueno. No, perfecto. Todo es cuestión de vivirlo y comprobarlo, pues. Bueno, muchachos, fíjense, pendiente con esto que voy a explicar ahorita, ¿ok? Fíjense. Esto es una gráfica de cambio de estado de gaseoso a líquido en función de la temperatura del refrigerante y de la presión que tenga el refrigerante en el sistema. Esta presión viene dada en megapascal. Ustedes de hecho pueden utilizar a bujía, el mecánico virtual de la escuela, para hacer conversiones de unidades. Ya aquí nosotros convertimos 1,47 megapascal, nos dio aproximadamente 213 PSI o libras de presión. Y aquí este valor cercano a 2 bares, unos 29 PSI, que estaría 0, bueno, por la gráfica aproximado. De 0 a 0,49, bueno, la mitad, 0,24, 0,25, como 0,22 megapascal, pero es un aproximado. Pero lo que quiero darte a entender es que aquí lo transformamos a presión de baja, 29 libras, este punto. Entonces, pendiente aquí, ¿no? Fíjense, vamos a suponer que en el lado de alta, el gas sale a 213 libras de presión, lo que sale aquí abajo, ¿ok? 213 libras. Y a temperatura 70 grados centígrados. Entonces, digamos que se puede trazar una gráfica que hace así. Y hacia abajo. O sea que este punto, 70 grados centígrados, el gas saliendo a la salida del compresor a 213 libras con presión de alta, el punto cae en la zona blanca, o sea, zona gaseosa. ¿Ves? Pero a medida que el gas pasa por el condensador, él se va enfriando. Y en teoría, él se enfría a presión constante. Es decir, la gráfica tiene que bajar. Más allá que en la realidad hay pérdida por fricción. O sea, el gas pasando por el condensador genera una fricción y unas pérdidas. Pero en teoría el condensador y el evaporador están diseñados para trabajar a presión constante, sin pérdida. Esa es la teoría. Hay pérdidas, pero en teoría deberían ser mínimas. Porque el equipo está diseñado para ser un equipo de transferencia de calor, no generarle caída de presión al sistema, al gas. Entonces, si bajamos esa gráfica derechito, asumiendo que la presión, no hay caída de presión, y en el condensador, a través del electroventilador, ¿verdad? Que genera flujo de aire fresco de afuera del vehículo hacia el condensador, y el gas está caliente, y a través de las aletas del condensador, que hay un intercambio de calor con el aire fresco tocando esas aletas, el efecto neto es que baje la temperatura del condensador y que baje la temperatura del refrigerante gaseoso que está pasando por el condensador adelante. Entonces, si baja la temperatura, en este ejemplo, cercano a, vamos a llevarlo aquí a la izquierda, cercano a, si estos son 50 grados centígrados, bueno, unos 67 grados, empieza a transformarse ya el refrigerante en líquido. Si a la salida del condensador saliste a 40 grados, ya se garantiza un punto donde está 100% líquido. Sería este punto de aquí, a la salida del condensador. Pero si el enfriamiento entraste gaseoso a 70 grados y sales del condensador a 60, sigues en la zona blanca, es decir, gaseoso. Si sales del condensador gaseoso y mandas gas al evaporador, no se va a enfriar bien la cabina. De hecho, esa gráfica de cambio de estado, si no es hoy, la semana que viene, etcétera, vamos a tratar de tomar algunos puntos en ciertas tuberías de temperatura, de presiones y eso, para entrarle a esta gráfica, para construirla completa, real, para ver los cambios de estado. Hasta ahora es teórica, pero eso es lo que ocurre en la realidad. Pero sería bueno comprobarlo. Voy a cambiar aquí de color para generar un poquitico de contraste y que se vea mejor. Vamos a utilizar el color, puede ser morado. Entonces, luego, hay una caída de presión en la válvula de expansión. ¿Ves? Pero ¿a qué presión? A ver, en la válvula de expansión cae la presión de baja. Vamos a ubicar este punto por aquí. Vamos a hacer como una línea desde aquí abajo, subiendo 29 libras. Pero justo a la salida de la válvula de expansión, si tengo de repente 2, 3 grados, vamos a poner el punto por aquí, o mejor dicho, por acá, menos 2, etcétera. Sí, aquí. Para hacerlo más realista, por el experimento que vieron hace rato, si justo a la salida de la válvula de expansión tenemos menos 4 grados, no como temperatura promedio del evaporador, por lo que vimos que se congela,
Entonces tenemos una gráfica que viene así. Un segundito, aquí como que me alteró así. Un intento más, si no, plan B. El punto vendría por aquí. A la salida de la válvula de expansión, tenemos líquido pulverizado en pequeñas gotas líquidas y a través que ese líquido pulverizado pasa por el serpentín del evaporador, se transforma de líquido a gas. Y aquí si estamos a 11 grados de temperatura, la tubería de baja ya se transformó en zona gaseosa. Y después se vuelve a comprimir. Vamos a llevarnos esto a la pizarra electrónica. Entonces ya aquí, cuando se comprime el gas en el compresor, se succiona gas y a la final del compresor, a la salida del compresor, sale el gas de nuevo a elevada temperatura y presión. Entonces, volviendo a hacer el ciclo, aquí el gas que sale a alta temperatura y presión, 70 grados, 213 psi, se enfría en el condensador. Cuando llega a la zona gris se transforma en líquido. Si, por ejemplo, sales a 40 o 50 grados de temperatura aquí, el gas refrigerante a la salida del condensador está en estado líquido porque estamos en la zona gris. Entonces, supongamos, si estamos a 40 grados líquido, cuando cae la presión en la válvula de expansión, cae la temperatura. Si estamos en este punto a unos -2, -4 grados, a presión de baja, la salida de la válvula de expansión, 29 psi o libras de presión. Entonces aquí estamos en líquido pulverizado. Ese líquido pasando por el serpentín del evaporador se transforma en gas. Si sales a 11, 13 grados, ya ese gas saliendo del evaporador en la tubería que va al compresor, ya es gaseoso, temperatura fresca. Y después entonces, si la succión del gas refrigerante o el gas o el refrigerante está a 11 grados, ejemplo, 29 libras de presión, ya se garantiza que la succión en el compresor sea gaseosa, porque está en la zona blanca. Y de nuevo vuelve otra vez a comprimirse ese gas en el compresor, se aumenta la presión y temperatura, llega a ejemplo 70 grados y 213 psi en alta y vuelve a bajar la temperatura para transformarlo en líquido. O sea, cuando nosotros realmente tomamos esos puntos en la realidad, en la práctica, vamos a ver si lo hacemos, si, como les dije, si podemos hoy, la semana que viene, etcétera, deberíamos ver que caemos en esos cambios de estado. De ejemplo de mal funcionamiento. Por ejemplo, si nosotros tenemos aquí, si tenemos aquí, ya va, me fui para el otro lado. Para tener más precisión en lo que voy a explicar, vamos a preguntarle a bujía lo siguiente. Esto me pasó a mí en la realidad con un Ford Fiesta que el electro de velocidad baja no activaba. Se prendía el compresor, la presión subía y cercano a 320 psi, creo recordar, activaba el electro de alta en ambos carros. Y bajaba y como a 220 psi apagaba el electro de alta. Y volvía a subir la presión y cercano a 320 libras volvía a prender el electro de alta. O sea, solamente estaba enfriando el condensador, el sistema, por el de alta, no el de baja. Entonces quiero preguntarle a bujía lo siguiente. ¿Puedes ayudarme a transformar 320 libras de presión a megapascal? Que estoy analizando un vehículo para una falla de aire acondicionado automotriz. Ojo, tú no le tienes que decir que te estás analizando un caso de aire si lo que quieres es convertir una unidad, pues. Pero yo, bueno, como para darle un poquitico de contexto. Ok, releemos, está bien escrito. Ok, correcto, sí, porque mi gráfica está en megapascal. Eso es lo que quiero hacer. Entonces aquí tiene la conversión, ¿ves? Hasta te da la fórmula bujía. Un PSI son tantos megapascal, multiplicas, divides, tienes la fórmula si lo quieres sacar por fórmula. Entonces, bueno, 320 PSI nos dice que son 2,21 megapascal. Entonces, en mi gráfica, vuelvo a mi gráfica y aquí entro, ¿no? 2,21 megapascal. Sería 2,21. Bueno, algún valor por aquí quizá. ¿Okay? Entonces voy a lanzar una línea recta, ¿ves? Claro, tú no sabes a esa presión, a qué temperatura, no la medí, pues en aquel momento. Salía el gas del compresor. Pero voy a inventarme un caso como para que ejemplificarles un tipo de falla, ¿no? Porque yo no la medí en aquel momento. Si, por ejemplo, tú sales a esa presión de 2,21 megapascal, que son 320 psi, según la conversión que nos dio bujía. Entonces, lo que quiero darles a entender es que si acá entras a una elevada presión y al aumentar la presión, aumenta la temperatura,
Es más, para ser más preciso, vamos a decir la bujía lo siguiente. Bujía estaba por aquí, ¿no? Ajá. Vamos a decirle. ¿Puedes indicarme a qué temperatura aproximadamente saldría el gas refrigerante R134A en la tubería de alta del compresor si precisamente tengo esa presión de 320 libras de presión en alta? Sé que hay una tabla que me relaciona las presiones del gas R134A con la temperatura. Puedes también crearme una tabla resumen que vaya de 0 grados a 120 grados de temperatura, grados Celsius, con incremento de 10 grados, y que me digas también a qué presión estaría el gas y viceversa. Dame respuestas breves a partir de ahora. Bueno, aquí tienes tu tabla, ¿ves? Entonces, por ejemplo, a 300, bueno, aquí capaz ya me lo dijo, ¿ves? A 320 psi, el gas estaría entre 95 grados centígrados. Entonces, bueno, igual por tabla, pues 320 sería 323 PSI, bueno, ahí no coincide mucho, creo que le dije 320, 90, 95, bueno, hay una pequeña discrepancia, pero bueno, por lo menos me dio un resultado, creo que hay una discrepancia, ¿no? Pero bueno, vamos a tomar este valor por ahora, 95, voy a tomar el valor más alto. Entonces, volviendo aquí a mi pizarra, entonces, si esto es 100, 90 estaría aquí, 90 grados. Entonces, 95 quizás está por aquí, para hacerlo como más preciso. Entonces, si entro 95 grados y en el condensador hay un enfriamiento de 15 grados, entonces tengo 95 grados de entrada al condensador, que es la salida del compresor, menos 15 grados de enfriamiento que tenga un condensador, por dar un ejemplo. Entonces termina saliendo el gas a 80 grados del condensador, que es el que va al filtro secante. Entonces, volviendo acá, a 80 grados sigue estando en estado gaseoso. Es lo que estoy tratando de darles a entender. Si la presión de entrada es muy elevada, la temperatura va a estar muy elevada. Y si el condensador enfría el gas tantos grados, pero no lo suficiente, no vas a entrar en zona líquida. Entonces, esos carros me refrescaban, no me enfriaban bien en cabina, porque el electro solo de alta activaba a 320, no activaba el electro de baja. La mayoría de los vehículos en los que prendes el compresor, activa el electroventilador en velocidad baja para enfriar el condensador, y solo activa la alta si la presión de alta se dispara mucho. Ahí solo estaba trabajando con alta. Entonces, como para dar una explicación del por qué no te enfriaba mucho en cabina, porque si, vamos a suponer, porque tampoco es que uno lo midió al detalle, si lo que se mandaba al condensador en esos dos casos era una mezcla de líquido con gas, no hace bien la teoría del enfriamiento, la caída de presión. El gas no te enfría bien, te refresca. O una mezcla de gas con líquido, mejor dicho. En vez de garantizar 100% líquido el evaporador. Bueno, sí, algunos filtros secantes tienen un visor. Entonces, claro, cuando activa el compresor, si tú ves como que una que otra burbujita, pero poquito, tú presumes que la cantidad de refrigerante es la adecuada. No lo garantiza, pero presume. El machito. Claro. No, sería genial. O uno fabricarlo, o uno comprarlo, instalarlo. Sería muy bueno de los carros que nos lo tengan. Sería genial. Sería genial. Sí, sí. Y el manómetro tiene el visor, pero el problema está en que pasa gas líquido para abajo. O sea, para poderlo ver, tienes que abrir las dos llaves, pero tienes que cerrarla rápido y ver el líquido por un momento nada más. Pasa de una vez para baja y va a chupar el compresor líquido. En ese visor, cuando prende el compresor y hay muchas burbujas, en teoría le falta gas. Tú le completas por baja y en teoría ya cuando ya desaparecen las burbujas y muy poquitas, estás casi llegando al límite. Aunque hay unos manuales, por lo menos de Toyota, que te dice que en el punto que desaparece la burbuja, todavía debes agregarle 100 gramos más de gas, dependiendo si es un condensador de subenfriamiento, que tiene una doble etapa ahí de enfriamiento abajo, para garantizar que le agregues la cantidad de gas suficiente. Pero volvemos a lo mismo. Pero si cargas por balanza, te olvidas del tema de la burbuja y de... Claro, sí, sí. Y todavía está en de esta teoría tampoco es bueno meterle entonces mucha carga al sistema porque no cumple el refrigerante. Porque métele más carga porque enfríe más. No, porque entonces no hace el ciclo. Claro, porque si entras a una presión muy elevada, porque aunque el condensador esté bien, capaz caes en el límite justo de gas líquido, no vas a lograr probablemente enviar líquido al 100% al evaporador, por más que en el filtro secante hay una trampa de líquido.
Todo tiene como un razón y un porqué. Mira, esto es algo que es muy interesante, muy bonito. Más allá de que yo creo que todos estamos aquí porque nos gusta esta profesión, pero el entender el porqué de muchas de estas cosas, más las cosas que muchas veces uno termina de aprender en una falla, ¿sabes? Uno ha aprendido cosas muchas veces en falla, que no salen en un manual. Y eso es interesante, pues el porqué de muchas de estas cosas, ¿no? Que se lo tenemos que buscar como técnico. ¿Alguna pregunta, duda?